Bueno, vamos a escuchar a ver. Ahora van a notar, voy a bajar aquí el volumen. Estamos picando, yo creo. Que se escucha muy bueno la batería. Lo que hacer es darle más volumen acá. Bueno, pero la cosa no termina ahí. O no termina acá. Vamos a gastar otro tiempo ahí con la batería. Vaya que la batería suena muy bien. A ver, yo escucho, a ver. Me suena muy poderosa. Ahora lo que vamos a hacer es... A ver, yo me acuerdo cuál fue el Gold Nuclear, ok. Me gusta más esa paralela compresión, ok. Ahora lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer acá es... Que voy a abrir este mixer acá. A ver, yo escucho una cosa, a ver. Yo escucho los charles acá. A ver cómo me suena con los campaneros. Campaneros. Ok, suena muy bueno. La batería, la que yo le he hecho mucho procesamiento. Porque la batería es el corazón del grupo. El que lleva el beat, el tiempo y el compás. A mí me parece que ahí está muy bacano. Me gusta la batería. Me gusta que todo no está muy distorsionado. Es que si lo notamos acá, podemos ver. A ver, yo devuelvo esto un poquito más. Se ve que todo tiene más funcionamiento. Vamos a ver con los tontones. Voy a cerrar aquí. Voy a ir con los tontones a ver qué cara le hace a los tontones cuando suena. Suena bien, no está distorsionando mucho, tampoco está destruyendo mucho. Al redoblante le da más fuerza, a los platillos le da más fuerza, a todo le da más fuerza. Vamos a ver esto acá. Ahora lo que vamos a hacer es... Creo que esto está como muy pequeñito, lo voy a echar un poquitico más, así está bien. Que ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo, es darle más proceso acá. Este es el principal acá. Entonces lo que yo voy a hacer acá es muy sencillo. Voy a ir escuchando la batería más que todo en esta parte, es así. Está en el lado más rítmico. Voy a abrir esto y aquí a este voy a abrir este canal y voy a irme a envíos y voy a enviar esto al cuarto y le voy a dar -20. Esto es lo que yo siempre le doy, para que le dé como ese ambiente de que él está en un espacio como si lo hubieran grabado en el estudio en este estudio que se llama Estudio Los Ángeles. Le doy ese ambiente, pero es un ambiente muy pequeñito, muy suavecito, no es mucha entrada. ¿Me entiendes? Algo muy suave. A ver, yo veo el efecto otra vez. Es algo muy sutil. ¿Cómo va la idea o el sonido de que fue grabado en ese estudio? Bueno, ahora vamos a irnos al drums. Voy a abrir esto. Y
Y esto no lo va a mover todavía, que de pronto esta va a ser la clave después para mezclar, teniendo ya todo mezclado con este mezclo este. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir a hacerle un poquito de compresión. Entonces lo que voy a hacer es buscar la parte más donde suene más duro, donde la batería me suene más duro. Para darme cuenta donde suena más duro necesito el mixer. Ahí veo donde suena más duro. Por ejemplo, ahí está bien. Suena todo muy paralelo ahí. Mirando acá. Y suena bien. Suena con fuerza. Aquí es donde se sube más. Donde está el redoblante. El resto todo suena del 12 para arriba. Encontrando la parte que suena más duro. Para eso mejor me gusta más poner el otro, que este es el que me dice más la verdad. Yo miro aquí la aguja, es el que me dice más o menos quién es el que está picando más alto. De momento el redoblante es el que pica, sí. Entonces me voy a ir para la sesión del redoblante. Vamos a cerrar esto. ¿Dónde está la parte donde hace el redoblante? Es por acá. Es como por esta partecita. Por aquí. Entonces voy a abrir esto. Y por aquí. Ok, por aquí en esta parte. Listo. Ahora lo que voy a hacer es abrir las secciones y voy a poner un compresor. Con este compresor voy a tratar de que comprima todo, pero no mucho. Entonces voy a volver a poner el mismo compresor que me gusta, que es este. Este es un compresor muy diferente al otro. Saturación yo no necesito. A quitarle la saturación. Y listo. Vamos a poner esto en ceros de una vez. De todas maneras voy a subirles un poquito, no mucho. Ahí tranquilo. Un poquito más de ataque. Me gusta un ataque rapidito. Y vamos a escuchar a ver. Este momento no da nada porque todo está como apagado. Vamos a subir este. Cuando me llegue a 2. Vamos a ponerle un poquitico más de este man. Ahí. Que me suba a 2. Ahí está más o menos a 2, pero todavía le falta un poquitico. Ahí está. Ahí está perfecto. Muy bien. Escucho una cosa por acá. Se me fue el hombre. A2 está muy bueno ahí. Muy bien. Ahí está muy bien, perfecto. Después de que le metí ese compresor y todo eso, le voy a dar otro poquito de... Tenía ganas de meterle transient para que la batería suene más abierta. Vamos a meterle un transient ahí suave. A escuchar.
no está muy transiente. Vamos a darle más. Vamos a darle más power ahí. Está como muy exagerado. El ataque de 20 está bien ahí. No, ahí está muy exagerado. Bájale un poquito más acá. Bueno, tampoco uno puede exagerar mucho porque empieza a matar la batería. Yo escucho una cosa por aquí rara. Voy a tener que ponerle volumen a esto. No, la batería suena muy bien. Me parece que está excelente. Lo que voy a hacer es, vamos a poner a 0. Ok. Ahora lo que voy a hacer, si ustedes notan, ya la batería ya está más gorda. Cada vez se va engordando más con efectos. Creo que el transient le estoy metiendo mucho ataque, le voy a poner menos ataque. Ahí, listo. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner un ecualizador. En este caso yo le voy a meter un ecualizador que no es gratis y ustedes lo pueden adquirir si quieren. Este ecualizador es una maravilla, una berraquera. No sé por qué ya me vino con todo esto así. Ok. Bueno. Ahora lo que voy a hacer es que puedo separar cada onda. Y quiero darle más brillos. Yo lo voy a hacer en esto, lo voy a hacer acá. Dale brillos, pero no le va a dar brillo de ahí. Le va a dar brillo de acá. A ver, yo muevo aquí un poquitico esto. Acá más bien. Vamos a ver qué se puede hacer acá, vamos a ver. Ahí está muy brilludo. Vamos a darle. Aquí ya le quitamos muchos bajos. Vamos a darle un poquitico, es una untadita. Y vamos a darle un poquito de volumen. Ahora vamos a quitar este para que suene. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con este. Esto es para darle más brillo en la mitad. Que él necesita como más brillito aquí en la mitad. Ustedes ven aquí en el espectro. Vamos a ver. Si le doy ya le da mucho brillo. Y un poquitico de volumen ahí. Ahora vamos a comparar. Tratando de mirar que no se nos vaya, la batería no vaya tampoco a clipear. Vamos a hacer comparación. Es como para resaltar estos tonos que están por acá. Ahora le vamos a hacer lo mismo acá. Ahí tiene mucho. Vamos a darle por aquí. Ahí está bien. Suena muy bien. A quitarlo. Vamos a darle un poquito de volumen. Vamos a hacer resaltar estas notas un poquito. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Este sirve para cortar. Este es medio, este es low, alto, medios. Entonces vamos a darle más brillecito con este. Por ahí me parece que está muy bien. Lo vamos a dejar ahí. Yo lo voy a dejar ahí. Está muy bien. Ahora vamos a darle comparación. Vamos a quitar este.
Me suena muy bacano. Ahora lo que voy a hacer es, voy a subir el volumen de este para que escuchemos todo. Bien, lo voy a quitar. Se nota que pierde un poquito los brillos. Ahí está. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, iba a hablar un poco de este ecualizador. Este ecualizador es un ecualizador de una compañía que es como italiana. Se llama Overload. Y es muy bacano. Este lo conseguí yo. Plugin lo tengo hace por ahí unos 2 años. Y lo utilizo en mis mezclas. Es uno de los preferidos. Hay muchos otros de estos que yo una vez mostré unos. Y esto es a oído. Me gusta porque usted no tiene aquí una referencia. Al menos que utilice el Spectrum acá. Esta cosa para ver el movimiento. Pero no se necesita sino el oído. Y como digo, mezclar es de oído. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a quitar este. Y voy a meterle los últimos 2 plugins. Ya veo. Uno es también mi favorito, que es uno que sirve para mezclas. Entonces lo que hace esto es, parece como que fuera como un transient, algo así. Vamos a ponerle acá este y voy a darle un poquitico, un montoncito ahí, solamente un golpecito ahí. A ver, yo veo aquí el mezclador. Ya me estoy subiendo casi por acá. Pero de eso no me preocupo porque eso lo vamos a controlar desde aquí. Si yo me subo, me paso y no tengo espacio para la voz, entonces yo ya controlo el volumen desde acá. Y ahora mi último plugin, que es también muy bueno. Para esto va a tener que salvemos. Y vámonos para el último plugin. La batería toma demasiado tiempo. Un proceso largo porque tiene muchos instrumentos. Y uno quiere que todos los instrumentos resalten. Entonces lo que le vamos a poner aquí es el limitador que yo siempre utilizo. Y vamos a darle power a la batería. Y esto es lo más duro ahí de la batería. Lo que yo voy a hacer es darle más power. Ahí me parece que tiene buen power. Ya se me está subiendo más alto, pero no importa. Que me resalte. Ahora lo que voy a hacer es con ese fue el último plugin que le metimos. Lo que hice yo acá es lo mismo que he enseñado desde el principio, pero lo practico, lo hago a cada rato, es darle la pegada, que la batería tiene pegada. Ahí está la pegada, redoblante. Tienen pegada. Darle limpieza. Bueno, aquí no le dimos limpieza, pero está limpio. Ah, bueno, eso se me olvidó. Vamos a darle la limpieza. Vamos a abrir aquí este no, y aquí vamos a ver que tiene un poquito de gordura acá. Vamos a quitarle unos 20, de 20 a 30. Tampoco lo puedo ver muy flaco porque mire cómo queda como radio. Por acá me suena muy bueno. ¿Con qué finalidad hago esto? Con la finalidad de que le dé también espacio al bajo. O las frecuencias del bajo trabajan mucho por acá.
Ahí está, muy bien. No lo hice. Al menos me acordé a tiempo. Bueno, lo que está explicando. Tiene fuerza, tiene brillo, pegada y tiene poder. Bueno, esas tres técnicas. La batería, si la escuchamos, tiene todo ese poder. Vamos a ponerla más dura. Muy bien, muy bien. Lo que voy a hacer es, el último toque aquí personal es, bájala. Quiero que la batería no me vaya más de por acá. Está muy alta. Ahora yo veo el compresor aquí. Se está amarrando bastante. Tiene que amarrarme porque si no me toca ya subirle más. Entonces lo que voy a hacer es ir bajándole acá al monitor este y hasta donde me dé más bajita la batería. Pienso que la va a dejar ahí. Por el momento la voy a dejar ahí. Todo se escucha muy bien. Al redoblante le puedo dar un poquitico ahí de... Vamos de... Ahí está bien. Y este está un poco alto, pero dejémoslo así. Voy a buscar la parte con el redoblante a ver qué me muestra. A ver la parte donde está el redoblante. Aquí que está sonando. La parte del coro. Suena bien. Muy bien, muy bien. Ahora voy a irme a los redoblantes. Muy bien, muy bien. Está excelente la mezcla. Vamos a salvarla acá. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es... Ya estamos en todo esto, ya hicimos esto, el redoblante. El bombo, redoblante, tontones, platillos. Ahora lo que necesitamos es el bajo. Entonces lo que voy a hacer yo es, según el diagrama de audio mezcla, voy a mover esto y voy a traer el bajo. Vamos a organizar esto. Tirarlo aquí después de este lugar donde vamos a poner el bajo. A ver, el bajo acá. Ahí está, bajo. Listo. Aquí tengo ya el bajo. El bajo, vamos a mirar dónde está. El bajo dice que como verdecito. Vamos a poner un verdecito. Vamos a seguir los colores acá. Que no toda la batería está de estos colores, pero vamos a ponerlo verdecito. Y acá, se le de acá un verde. Ese grupo es parecido, ¿no? Este no es, es este. Algo así. A ver, pongámosle el 6. Muy parecido, pero no es el mismo. Pero bueno. Aquí ya tenemos el bajo, entonces lo voy a mover para acá. El bajo lo voy a mover después de la batería acá. Esto. Ahora lo que yo voy a hacer es quitar todo esto, poner solamente el bajo y lo voy a escuchar. Y volví a analizarlo. Y sí es lo que les dije del bajo, ¿verdad? El bajo se lleva a esta zona. Entonces cuando cortamos ese pedazo de batería, ayuda a que el bajo trabaje ahí. Pero lo vamos a tener que enflaquecer un poco. Demasiado bajo. Unos sonidos que no me gustan.
Bueno, suena bien, pero hay unas partes que no me llaman con mucho la atención. Vamos a ver acá. Ok, parece que como que está moviendo un poco. A ver, yo veo. Yo siempre me fijo es que esté bien. Bueno, ahí está, es porque está los tiempos. Está muy bien. Ahora voy a poner la batería nomás para escuchar. Amagarlo, como digo, que no se me mueva. Y le voy a hacer unos cortes. Hacerle un poquito de limpieza acá. Escuchar aquí a ver. Está muy seco acá. Voy a cortarle estos pedacitos acá. Nada del otro mundo. Yo ya les había enseñado esto. Este se puede hacer porque no tiene como mucho. Vamos a cortarle aquí a esta parte también. Vamos a cortarle. Ok. Vámonos para acá. Vamos a hacer lo mismo acá. Más espacio de corte. Mejor así. El computador no trabaja tanto. Edición, esto es edición. Pero esto pasa cuando uno graba los bajos y los saca en líneas así. Los graba y se los da a uno ya partidos. Eso es lo que sucede. Hay que poner mucho cuidado con el borrador que no vaya a borrar algo aquí y dañe todo. Aquí hay un bajo muy extraño. Bueno, es otra melodía. Ok. Ustedes notan. Esta parte sube como hasta por acá, no muy alta. Y cuando entra este, es más alto la onda. A veces uno puede separar los bajos, pero no los voy a separar. Pues separar quiere decir poner los diferentes canales. Yo voy a separar esta parte, pero no lo voy a separar. Bueno, así está bien. Bueno, ahí sí suena muy bueno el bajo. Voy a poner el kick, a ver cómo suena el bajo con el kick. Vamos a escuchar por aquí. Ustedes notan el kick, ya entra por acá, por este lado. De esta parte y en esta, pero el bajo es el que está dominando más ahí. Voy a ponerlo aquí. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a limpiar el bajo. El bajo le voy a hacer la técnica que yo hago. Golpe, pegada, limpieza y brillo y fuerza. Eso es lo que voy a hacer con el bajo, ¿me entiende? Voy a frenar acá y voy a volver en el otro tutorial. Chao.